Hoy Dios puso en nuestro corazón que hablemos sobre lo que Él ha hecho, su palabra. Dice la Escritura, ahí en Hebreos capítulo 4, si tienes tu Biblia, por favor, vamos directamente a la palabra. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso Dios no se equivoca cuando nos manda su palabra, cuando nos da su enseñanza por medio de la palabra. Y este día no es la excepción. Este día donde Dios va a hablar a nuestros corazones, donde Dios nos va a mostrar el poder de su palabra. Así le puse el título a esta enseñanza, el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Hebreos 4:12, acompáñame por favor con tu Biblia, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, una espada de dos filos, dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, dice la Escritura, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra que Dios nos va a dar el día de hoy es que entendamos qué poderosa arma nos dejó con su palabra, con esta. Si tú estás escuchando o estás viéndonos, ahorita que estás escuchando la palabra de Dios, y esa es la que se cumple. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cumple todo el propósito por el que fue hecha. La palabra de Dios es poderosísima. La palabra de Dios dice que esa nos ha hecho que sucedan las cosas. Nosotros como seres humanos necesitamos a Dios, todos necesitamos a Dios, y Dios nos dejó armas aquí en este lugar para que nosotros podamos vivir por ellas. Una fue la oración, otro fue la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero una muy importante que todos tenemos acceso y que tú estás escuchando ahorita, es una de ellas, la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra nos sirve para muchas cosas. Es más, podemos enunciar muchísimas cosas para qué nos sirve la palabra. Como decía el escritor de Hebreos, dice, la palabra nos puede servir, número uno, para que nos aumente la fe. Dice la Biblia que si nosotros viene a aumentar la fe, que si nosotros se nos va a aumentar la fe, es por la palabra. No es porque escuchemos cosas que no estén en el mundo, o no es porque escuchemos telenovelas, sino la fe te aumenta por escuchar la palabra de Dios. Por eso es importantísima la palabra de Dios. Pero sabes, la palabra no nomás es importante, es poderosa. La palabra transforma. La palabra hace cosas que jamás el hombre con sus propias fuerzas puede hacer. Dice, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Otra cosa que puede hacer la palabra, fíjate, una de ellas es que prospera. Wow. Muchos creemos y nos enfocamos inmediatamente el prosperar a llamarle cosas monetarias, cosas materiales. Pero cuando nosotros estamos llenándonos de la palabra, escudriñando de la palabra, dice por ahí que nosotros somos lo que comemos. Cuando tú comes sano, cuando tú comes alimentos que te nutren, tu cuerpo, tu organismo los va a sentir para bien. Así sucede en lo espiritual. Cuando tú comes cosas en tu espíritu, para tu alma, o escuchas cosas buenas para tu alma, tu espíritu y tu alma se alimentan sanamente, se fortalecen, estás fuerte. A eso se le llama prosperar. Muchos creen que prosperar nada más es lo material. Hay personas que tienen cosas materiales, pero su alma está seca. Hay personas que tienen a lo mejor riqueza, pero su alma está podrida por dentro. Pero vamos a ver lo que dice el Salmo. Acompáñame por favor en tu Biblia. En Salmos 1 dice la Escritura que si el que se deleita en la palabra de Dios, dice en la versión principal Reina Valera, que todo aquel que busca de Dios
y es bienaventurado el que no ha andado en lugares que no debía. Pero yo quiero que veas el verso 2. Dice, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son las personas que se meditan en la palabra, las personas que están escuchando la palabra. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitarán y prosperarán en todo lo que hagan. Una persona que medita en la palabra, una persona que está escuchando la palabra, una persona que recibe la palabra, recibe uno de los poderes que trae la palabra de Dios a su vida. Es que nunca va a estar marchito, nunca va a estar triste, nunca va a estar necesitado. Dice que va a ser como un árbol plantado a una orilla de un río. Pero ¿qué quiere decir meditar en la palabra? Lo que yo quiero que te lleves a tu corazón es el poder de la palabra. La palabra de Dios trae libertad. Dice que si uno escucha la verdad nos hará libres. La palabra de Dios da fruto. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, dice que tú irremediablemente vas a dar fruto, vas a ser de bendición, vas a ayudar, vas a bendecir, le vas a dar a los que necesitan. Muchas cosas que puede dar la palabra, inclusive la palabra de Dios recompensa. Hay recompensa al que escucha y al que obedece la palabra de Dios. Cuando tú meditas la palabra, aquí el salmista nos está diciendo, la palabra meditada en el original es repetirla, hablarla, decirla, estar pensando en ella, estar creyendo en ella. La palabra de Dios dice que cuando tú la crees, todo es posible. La palabra de Dios limpia. Hay muchas cosas que puede hacer la palabra de Dios. Una de ellas es que te puede limpiar. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, por la palabra que les he dado, ustedes ya son limpios. Porque cuando tú escuchas la palabra, empiezas a limpiar, empiezas a cambiar, empiezas a transformar. La palabra de Dios quebranta. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas que Dios está hablando a tu corazón y te empieza a confrontar y te muestra todos los errores y nos muestra en lo que estamos mal, por eso dice que es una espada de dos filos. Cuando nos confronta, nos quebranta, y el quebrantamiento trae transformación. Por eso el salmista dice, el que medita prospera. El que está meditando en la palabra, el que está pensando en la palabra, el que está leyendo la palabra, el que está escuchando como en este momento la palabra, ¿sabes qué está pasando en tu espíritu? Dios está transformando tu corazón, está transformando tu espíritu y está haciendo una nueva persona de ti. Por eso es importante la palabra de Dios. Y yo quiero que el día de hoy te lleves unos puntos muy importantes sobre el poder de la palabra. Mira, uno de los importantes poderes que tiene la palabra de Dios es que dice la Escritura que también la palabra transforma, pero sobre todo hace cosas nuevas. Hebreos, vámonos a Hebreos por favor. Hebreos capítulo 11. Dice la Biblia que desde el principio con la palabra de Dios se empezó a crear las cosas. Dios creó, dice, los cielos y la tierra con el solo hablar. Dice que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase la tierra, y la tierra se expandió de las aguas. Con la pura palabra. La palabra, mi amado, tiene poder. La palabra tiene mucho poder para nosotros, inclusive aún cuando nosotros la tengamos en nuestro corazón y en nuestros labios, porque no es palabra de nosotros. Hebreos 11:13 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. ¿Sabes por qué es importante que tú leas la palabra? ¿Sabes por qué es importante que tú escuches la palabra?
porque con ella te vas a llenar de fe. Dice que la palabra de Dios te vas a llenar de fe y vas a declarar cosas que no son como si fuera, que vas a hablar palabra que no es tuya, vas a declarar palabra que vino de la boca de Dios, y como viene de la boca de Dios, por ende se va a cumplir porque no es tuya. Por eso nosotros tenemos que empaparnos de la palabra, tenemos que escuchar, leer la Biblia, para que cuando venga el enemigo, para que cuando venga el ataque, tú puedas estar firme. ¿Ustedes se acuerdan con qué Jesús derrotó la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan con qué Jesús derrotó al enemigo? Con la palabra. Ustedes, dice la Escritura, que todo lo que fue hecho por lo que no era, lo que no existía, por la pura palabra. Por eso nosotros andamos por fe y no por vista, porque le creemos a Dios, porque sabemos quién es el que soltó esa palabra. Yo te invito a que declares la palabra de Dios a tu familia. Es poderosa. Uno de los puntos muy importantes que yo quiero que te lleves es que la palabra de Dios es poderosa para hacer lo que tus ojos no ven. No sé si a lo mejor tu necesidad es con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, pero si te empapas de la palabra y tú declaras la palabra de Dios al grado de decir, yo viviré y no moriré, para decir las maravillas que ha hecho Dios en mi vida, esa palabra no es tuya y esa palabra se transforma en realidad. Y yo declaro que mi esposa, mis esposos van a estar conmigo, y yo sé que esta enfermedad se va porque la palabra lo dice, y yo declaro que mi familia estará reunida, y yo sé que voy a salir de este problema porque tú no lo estás declarando con tus palabras. Por eso es importante que conozcas la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Dice el Salmo, por favor acompáñame ahí, Salmos capítulo 119, 105. Fíjate bien, una de las cosas que nos da la palabra de Dios es que nos da dirección. Además de que tú puedes declarar cosas poderosas con la palabra, y van a suceder porque son la palabra de Dios. Tú declaras que eres sano, y tú créelo y Dios lo va a hacer. Tú declaras que tu familia está contigo, tu esposa, tu esposo van a ser salvos, la palabra se cumple. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y esa es la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces lo que Dios ha hablado, cuando tú conoces lo que Dios ha dicho de ti, tú lo declaras y ella sucede. Y no por ti ni por tus labios, porque salió de la boca de Dios. Cuando tú declaras las promesas de Dios, que van a caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, y a ti no te llegan, tú estás declarando la palabra poderosa de Dios. Cuando tú declaras que esa enfermedad se va, o que tú declaras la palabra que nada te faltará, tú estás declarando palabra de Dios poderosa. Además de transformar las situaciones y circunstancias, también la palabra de Dios tiene el poder de darnos la guianza, darnos la dirección. En estos días donde todo el mundo está yendo de allá para acá, o que no sabe qué hacer, o que ahorita estamos atiburrados de noticias de diferentes lados, de noticias catastróficas en todo el mundo, de noticias de a lo mejor hasta de disensiones, de problemas, de inclusive, como estaba escrito, de problemas religiosos, que a lo mejor apareció una secta, apareció una ideología, pero dice Dios que en su palabra nos da la luz. Uno de los poderes que nos da la palabra de Dios también es que nos da dirección. Cuando tú conoces de Dios, cuando tú ya conociste a Jesús, no te muevas de allí, por favor. Escucha su palabra. Escucha lo que Él dice. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando muchos andan en oscuridad, cuando muchos no entienden qué está pasando, y tú escuchas la palabra, escudriñas la palabra, tú vas a entender qué tiempos estamos pasando, tú vas a entender por qué rumbo vamos a tomar, tú vas a entender si te tienes que mover o no te tienes que mover, tú vas a saber qué decisiones tomar, tú vas a saber cómo guiar a tus hijos, tú vas a saber qué decisiones tomar en cuanto a la sociedad, aún aunque la sociedad tenga un punto de vista, aún aunque las autoridades tomen sus decisiones, aún aunque todo esté en contra.
en contra de lo que tú pienses, si tú estás escudriñando la palabra o estás firme conociendo la palabra de Dios, tú vas a tener dirección. Dice que aunque el mundo esté al volteado o al revés, si tú tienes firme la palabra de Dios, que es poderosa para guiarnos, tú vas a estar en el camino correcto. Dice que por mucho que torpe que seamos, podamos ser muy torpes, podemos ser a lo mejor neófitos en muchas cosas, pero si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, tú vas a estar bien direccionado y en el camino correcto, no tropezarás. Un poder importantísimo que tiene la Escritura es que nos da dirección. Muchos no saben o se confunden con ahorita con muchas teologías, ideologías, y a lo mejor como la crianza de sus hijos, como el trabajo, cómo reaccionar a tal cual forma de pensar. Pero si tú vas a la Biblia, ahí va toda la dirección necesaria para tu matrimonio, para tu vida personal, para tus negocios, para tu trabajo, para todo lo que quieras hacer. Dice que nos da la dirección. Es una lámpara. Ahorita el mundo está en oscuridad. Ahorita el mundo está cayendo en un lugar sombrío, donde el único que puede darnos la dirección, el único que puede darnos la ruta es Jesús. Nada más. Porque el mundo dice que va a acabar. Dice, todo va a pasar, pero el que permanece en la palabra permanecerá para siempre. Nosotros es importante como cristianos conocer más de su palabra, para conocer todas las riquezas, todo el poder que tiene la palabra. Decíamos ahorita que te puede dar la autoridad para transformar cosas. Tú declara la palabra, por favor, cambia destinos con la palabra. La palabra de Dios vino a cambiar destinos. Vino a cambiar situaciones que a lo mejor no eran posibles para nuestras propias fuerzas, pero cuando nosotros la declaramos, cuando nosotros la creemos y sobre todo la soltamos en el nombre de Jesús, se transforma en lo que vino a ser. Por eso yo te pido que sigas leyendo la Biblia, que no te muevas a diestra ni a siniestra, dice la Escritura. Porque dice, inclusive el apóstol Pablo le empezó a decir a Timoteo, en los últimos tiempos va a haber burladores, va a haber personas que van a adular con la palabra de Dios, van a hacer negocio con la palabra de Dios y que van a estar haciendo mofa de la palabra. Inclusive dice, va a haber situaciones que aún a los escogidos, si es posible, los van a engañar, pero el que lee la palabra de Dios, dice que él no se va a mover para nada, porque va a escuchar la voz de Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿sabes quién es el que oye la voz de Jesús? ¿Sabes quién es el que no va a errar? ¿Sabes quién es el que no se va a mover? El que conoce la palabra de Dios, el que la ha leído, el que la conoce, el que sabe. Una persona que ha comido la palabra de Dios, una persona que la ha leído, tiene el poder. Escucha bien esto, una de las características del poder de la palabra es que tiene el poder de discernir lo bueno y lo malo. Una persona que ha escuchado la palabra, una persona que ha leído la Biblia, una persona que, como dice el apóstol Pedro, ha deseado la palabra como leche, como niño, que la ha escudriñado y que la ha leído, a esa no la puede engañar cualquiera. A esa tiene la vida eterna asegurada. ¿Por qué? Porque pueden venir, dice la Escritura, que en los últimos tiempos van a venir falsos cristos, van a venir falsos maestros, pero el que ha leído la palabra jamás va a ser convencido ni engañado. Una de las cosas muy importantes que tiene la palabra es que te da también la salvación. Dice que Jesucristo era el Verbo, Él mismo es la palabra. Cuando tú conoces la palabra de Dios, conoces a tu mismo Jesús, conoces a tu Maestro. Una de las cosas que nos da la Escritura es que nos da la paz. Ahí yo quiero que vayas, por favor, conmigo a Isaías 55. Fíjate bien, una de las cosas que tiene la palabra, de que es nuestra lámpara, es nuestra luz, es nuestra lumbrera, es nuestra guianza. Otra, que es poderosa para transformar destinos, que es poderosa para cambiar familias, para cambiar situaciones, si tú la declaras con fe.
Pero una de las cosas, Isaías nos da algo que yo quiero que también te lleves a tu corazón. Dice que su palabra, escúchalo bien, nunca va a fallar. Por eso empezamos con Hebreos diciendo que su palabra es viva y eficaz. Isaías lo confirma, dice: así será mi palabra, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién? Dios. Lo que Él quiere. Dice que Él quiere cosas buenas para nosotros, por las cuales preparó de antemano para que anduviéramos con ella. Dice: yo mi palabra la solté, así dijo Dios, yo mi palabra se la dejé a la humanidad, yo mi palabra se la dejé a todos mis profetas, se la dejé a Moisés, se la dejé a Jesús, que es mi hijo, para que todos los de la promesa la tuvieran, para que todos los que son hijos de la promesa alcancen cada una de ellas. Dice: así será mi palabra que no sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo que la envíe. Así que si tú sigues declarando la palabra, como dijo el salmista, meditándola, hablándola, cosas poderosas van a pasar. Si tú sigues meditando en la palabra y obedeciéndola, tú no vas a ser engañado, tú no vas a caer en oscuridad. A ti a lo mejor pueden venir muchos cambios y muchas a lo mejor con cosas que pueden ser probadas, que para el mundo están bien, pero dice la Escritura que tú vas a estar firme como árbol en un río que no va a moverse aunque vengan tormentas. Porque dice Isaías en la Escritura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Cuando tú hablas la palabra, sale poder, porque es de Dios. Cuando tú le predicas a tu familia, por eso no desistas de seguir hablándole a tu esposo, no desistas de seguir hablándoles a tus hijos, no desistas de seguir orando por ellos, no desistas de seguir alabando a Dios, porque por muy pequeño que tú creas lo que estás haciendo, esa palabra es poderosa, que no va a volver vacía. Tú sigues escuchando la palabra, a lo mejor aunque no le entiendas, a lo mejor aunque no sabes a qué se refiere el que predica, a lo mejor no le entendiste un pasaje, pero tú sigues escuchando porque tu espíritu es el que está alimentándose de la palabra. Y tú sigues hablando la palabra porque dice Dios que no va a volver vacía. Tarde que temprano tu marido va a llegar a los pies de Cristo, porque tú sigues hablando la palabra. Tarde que temprano ese problema se va a resolver porque tú sigues declarando poder con esa palabra. Tarde que temprano, a lo mejor ahorita tu cabeza está hecha un remolino donde no entiendes qué decisiones tomar o qué hacer, pero si tú sigues meditando en la palabra, si tú sigues escudriñando la palabra, si tú sigues viendo la Biblia, va a haber el momento en que Dios te va a revelar. El que escucha la palabra y la lee, Dios le da revelación. Dios le da discernimiento de entender las cosas. Aún, dice la Escritura, aún aunque no sepamos, porque Él prometió que el que esté falto de sabiduría, que se la pida, porque Él la va a dar sin reproche. El que pida sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. Pero ¿sabes cómo te va a dar sabiduría? Leyendo su palabra, entendiendo el poder de la palabra, entendiendo lo que puedes hacer con la palabra de Dios. Pudiéramos seguir con muchas cosas que puede hacer la palabra de Dios. Yo te podría decir que la palabra de Dios puede hacer maravillas poderosas, que puede hacer. Yo aquí tenía una lista muy grande. Puede hacer libertad, puede transformar, puede prosperar, puede crear nuevas cosas. No hay nada oculto a la palabra de Dios. Dice la Escritura que todo será abierto a su palabra. Dice que quebranta, libera, salva, revela, aumenta la fe, da recompensa, vence. Con la palabra vences la tentación, limpia, confronta, permanece. Pero fíjate, yo quiero despedirme con esta cita de Mateo. Acompáñame por favor allí. Mateo capítulo 24. Si tú lees la palabra de Dios, vas a conocer todas las riquezas que tiene la Escritura. Por eso Dios no se equivoca. Dios nos dejó algo importante para que nosotros podamos reclamar sus promesas, para que nosotros podamos entender
lo que nos pertenece. Dice que de nada difiere el niño del esclavo, aunque el niño sea el dueño. Dios nos dejó testamentos, Dios nos dejó lo que nos corresponde, pero de nada sirve si no lo conocemos. Yo te invito a que leas la palabra. Es más, no te conformes con lo que escuchas cada domingo. Es muy poco para lo que Dios tiene con nosotros. Tú tienes un potencial que Dios dejó para nosotros, que es su palabra, que es viva y que es eficaz. Y que esa nos guía, esa nos transforma, esa nos da la autoridad, nos da el poder, pero sobre todo nos da la certeza de que es verdad y que esa no nos va a fallar. Porque esa palabra es la que sigue transformando desde la creación. Esa palabra, Dios soltó que se hagan las estrellas, que se soltara el universo y sigue transformándose. Si tú ves a tu alrededor vida o ves un nuevo nacimiento, es la palabra de Dios cumpliéndose. Esa no termina, esa sigue transformando. Yo te invito que sigas leyendo tu Biblia para que descubras el poder de la palabra. Son muchas cosas, muchas cosas que nos da la palabra, pero la más poderosa es que no cambia. Dice Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Si tú le crees a Dios y si tú escudriñas su palabra y si tú empiezas a leer, vas a encontrar lo que necesitas en ella, pero no nomás momentánea, va a ser para siempre. Porque su palabra, aunque la tierra sea removida, aunque los gobiernos estén de cabeza, aunque el clima, aunque la economía, aunque el cuerpo, aunque la familia, si tú estás sembrado en la palabra, estarás como ese árbol que está en el agua, que es Cristo, que nada lo va a mover, pero sobre todo que esa palabra no va a cambiar. No va a cambiar según la necesidad del presidente ni la necesidad de los gobernantes. Esa palabra permanece. Y si tú permaneces en la palabra, escucha bien esto, Dios va a hacer la obra contigo, cualquiera que ésta sea, cualquiera. No sé si sea que tengas alguna necesidad de salir en libertad en tu corazón, económica, salud, lo que sea, la palabra se cumple. Yo quiero de verdad que leas tu Biblia, leas los evangelios, leas lo que hizo Jesús, para que tu corazón se llene de fe, y una vez de fe, medites en ella, y la palabra se cumpla en ti, porque esa es poderosa para derrotar cualquier cosa que se ponga enfrente de tu vida. Yo quiero orar por ti para que Dios bendiga a tu familia y ponga un espíritu de buscar más de su palabra. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Dios, mis amados que están viendo este video, escuchando, que haya un espíritu de hambre y sed de tu palabra para declarar, para vencer, para triunfar, Padre. Bendícenos, gracias por esta poderosa arma que nos has dejado y que todo sea conforme a tu voluntad. Gracias porque la queremos conocer y queremos adueñarnos de ella. Yo te pido que así sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te invito de veras que escudriñes la palabra, declares cada versículo que necesitas en tu corazón, un salmo, un proverbio para la sabiduría, los milagros de Jesús, grábatelos en tu corazón. Si pudo con ellos, va a poder contigo. Esa es la palabra. Guárdala en tu corazón, declárala a tu familia, declárala en tu casa y vas a ver qué cosas poderosas vas a experimentar a partir de ese momento. Dios te bendiga.